Buenas noches. En esta ocasión, como en toda copropiedad, vamos a hablar de un tema que tiene gran repercusión en el momento de nombrar al consejo y al administrador. Vamos a hablar de la responsabilidad del consejo de administración, por ende, también del administrador. Para poder entender las repercusiones del caso, hay que señalar o hacer el paralelo casi obligado entre la Ley de Propiedad Horizontal, Ley 675 del 2001, y el Código de Comercio. Podemos decir que, y yo creo que con esta imagen más de uno de mis estudiantes se habrá acordado en las clases de Derecho Comercial, y es que la figura o las figuras que existen en el derecho comercial, especialmente en sociedades, se pueden aplicar al derecho de la propiedad horizontal, empezando por este. Existe velo corporativo en la PH y la palabra es un sí. La imagen de taparse la boca es una imagen clara en el sentido en que hay una división entre lo que nosotros vemos con lo que no vemos. En el sentido de la PH y el velo corporativo hace referencia a que, al igual que en una sociedad comercial, esta figura o este principio de derecho societario divide el patrimonio social del patrimonio personal, dejando que el patrimonio social responda ante terceros. Aterrizado en el concepto propiedad horizontal, cada inmueble, cada unidad residencial o comercial va a ser el equivalente a las acciones en una sociedad anónima. Y cada socio, comillas, copropietario, va a responder hasta el monto de sus aportes, teniendo tal que los aportes va a ser el equivalente al coeficiente de copropiedad. Entonces hay que decir, sí hay un velo corporativo, pero ese velo corporativo se rompe, se desdibuja, se suspende cuando hablamos de responsabilidad. Teniendo esto claro, vamos a decir lo siguiente. Dentro de los factores de la responsabilidad o entre los tipos de la responsabilidad civil, porque en Colombia tenemos varios tipos de responsabilidad: responsabilidad penal, responsabilidad fiscal, responsabilidad ambiental, responsabilidad civil, que es la que estamos hablando hoy. Vamos a decir que hay dos grandes factores o dos grandes familias en responsabilidad: una responsabilidad de carácter objetivo y una responsabilidad de carácter subjetivo. En la responsabilidad de carácter subjetivo, el factor de responsabilidad es la culpa y el dolo. Y podríamos decir en un principio que la culpa hace referencia a la negligencia, a la falta de pericia, a la falta de atención. Y el dolo, por el contrario, es la intención afirmativa, la intención de que el sujeto quiera generar un resultado. Es grosso modo, o yo creo que algún penalista me podría corregir, pero grosso modo eso es el dolo: querer tener una intención clara de generar un resultado. Por el contrario, el factor objetivo en la responsabilidad hacemos referencia a la creación de riesgo. Un factor objetivo en la creación del riesgo es cuando nosotros elevamos el riesgo. Por ejemplo, el que conduce en estado de embriaguez. El hecho de conducir es una actividad peligrosa, riesgosa, pero si consume o ingiere bebidas alcohólicas, incrementa los niveles de riesgo, es más propenso a generar un accidente. Dentro de ese mismo estado tenemos que la equidad, la garantía y el deber de seguridad serían las personas con las cuales, o serían los factores con los cuales podríamos disminuir el riesgo en este carácter, en este tipo de responsabilidad, la objetiva. Pero más de uno pregunta, bueno, ¿y por qué, a cuento de qué responden los administradores y los miembros del consejo? Como les dije al principio, nos toca tomar mano de la legislación comercial. El artículo 100 del Código de Comercio nos va a señalar
cuál es el referente o por qué el Código de Comercio se aplica a la ley de propiedad horizontal. El artículo 100 nos dice, todas las sociedades comerciales civiles de personas, de capitales, todas se rigen por el Código de Comercio. Esto no significa que desaparezcan las sociedades civiles, no, sino que en lo que se puede alimentar las sociedades de carácter civil, como la propiedad horizontal del Código de Comercio, pues se va a poder fundamentar a aspectos administrativos, aspectos societarios, el velo corporativo como tal, los conflictos de agencia, los conflictos en asamblea, la constitución y el concepto de quórum como tal. Y hay muchos elementos que se alimentan 100% del Código de Comercio. La ley 222 de 1995, que fue una ley que reformó el Código de Comercio, en su artículo 22, habla de qué se entiende por administradores. Y grosso modo dice, los administradores o son administradores o representantes legales de una copropiedad o una sociedad. Los administradores directamente, claro, son el representante legal. El representante legal como tal. Hay administradores que no tienen la facultad de ser el representante legal. También es cierto. Conforme a estatutos podemos tener una persona que nos represente legalmente y por otro lado tener un administrador. Y eso sería, desde un punto de vista administrativo, muy generoso en el sentido en que podemos proyectar o aprovechar mejor las calidades de uno y otro. Sabemos que en PH tenemos la misma condición en la misma persona por elementos económicos. El liquidador. El liquidador es cuando se disuelve o se liquida una sociedad, nombran a su gerente o nombran a un tercero para liquidar. El factor. Los miembros de juntas y consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten estas funciones, como lo ven ustedes, los miembros de juntas o consejos directivos. El consejo de administración cumple en defecto una responsabilidad y un carácter de representante legal. Incluso podríamos decir, o se podrían ustedes detectar que quien le firma el contrato al administrador, pues será el presidente del consejo. ¿Por qué? Porque es el segundo, comillas, órgano más fuerte de la administración. Entendamos nosotros que la administración, a diferencia de la pirámide kelseniana, que es en punta, en nuestro caso es al revés. Primero va la asamblea como máximo órgano, luego va el consejo de administración y por último el administrador. Entonces, vamos a decir que el consejo está en la mitad, es el segundo cargo más fuerte y es un representante de todos nosotros. Ahora, ¿por qué responde la junta de socios o consejo de administración que son sinónimos? Primero, dentro de los deberes y responsabilidades de los administradores y junta de socios, que vamos a decir que comparten el mismo o los mismos regímenes de responsabilidad y las mismas cargas administrativas, hay el primero, actuar de buena fe y con lealtad, de bona fides. La bona fides o la buena fe hace referencia a que el administrador y la junta se deben no solamente al gremio que los escogió, sino se deben a toda la copropiedad. Me hago entender porque precisamente en estos días he podido asesorar PHs en donde son comerciantes y residenciales. Y en la junta se ve esa división. Los que fueron elegidos por la parte comercial quieren es salvaguardar la parte comercial y olvidarse de la parte residencial y viceversa. No, señores, cuando ustedes pertenecen a una junta, ustedes salvaguardan el derecho de todos, de toda la PH. La PH es una persona jurídica, un solo ente jurídico que internamente puede estar dividido, pero la representación de la unidad es la junta de socios o el consejo de administración. De ahí que su responsabilidad crezca o se paralelice al igual que el administrador. Dentro de sus deberes, deben obrar con diligencia de un buen hombre de negocios. El Código Civil señalaba de un buen padre de familia. En el Código Romano hablábamos del pater familias. Grosso modo, ¿qué señala esto? Lo podemos ver o encontrar en el artículo 23 de la ley 222 o en el mismo Código Civil.
y dice que el buen padre de familia o el buen hombre de negocios es aquella persona que es diligente en su trabajo, en las funciones y en las responsabilidades que le asignaron. Es prudente al gestionar los bienes ajenos. Y me hago entender, cuando a uno le prestan un vehículo, pues uno es mucho más prudente. ¿Por qué? Porque no es de uno. Si le pasa algo, es el patrimonio de otra persona. Eso es lo que sufre el administrador y el consejo de administración. Tanto administración como consejo tienen que estar informados y actualizados. Por favor, señores, actualizados. Estar actualizados no es estar pegados a una ley y tener la ley bajo el brazo. La misma ley que salió en el 2001. No. Estar actualizados es leer jurisprudencia. Y léanse toda la jurisprudencia, no partecitas o apartes de la jurisprudencia. La jurisprudencia es todo el texto. Desde que se presenta la demanda, contestan las partes, demandante, demandado, Ministerio Público, Corte, Defensoría del Pueblo, todos contestan. La Corte, si vamos a ver de una jurisprudencia, la Corte Constitucional hace un referente y un análisis y al final falla, es toda la sentencia. Estar informados, estar actualizados, estar haciendo cursos, estar haciendo diplomados, estar dándose cuenta cuáles son los avances constitucionales y doctrinales sobre el tema de propiedad horizontal, que es mucho más que una ley. Tomar decisiones en beneficio de la PH. Aquí hay que ser recalcitrante en favor de la PH, en favor de la propiedad horizontal, en favor de todos, no de unos, no en favor del gremio. El caso más o menos que estaba ahorita asesorando hacía referencia a esto. Hay que pagar una obligación. ¿Cuánto cuesta? 40 millones. Perfecto, la vamos a dividir en partes iguales. ¿Cómo así que la vamos a dividir en partes iguales? La parte comercial representa por coeficiente solamente el 20%. La parte comercial y la parte residencial representa el 80%. Pues el 80% de la obligación la debe pagar la parte residencial y el 20% la zona comercial. No, todos vamos a pagar por iguales. Y si se dan cuenta, quiere decir que la parte comercial, sin estar obligado legalmente, artículo 29 de la ley 675 del 2001, que se paga es por coeficiente, no por una decisión caprichosa de un consejo donde es mayoría la parte residencial. Y claro, si comparten la obligación, pues ellos van a tener que pagar mucho menos de lo que deberían pagar en justicia y en legalidad. A eso me refiero. La Junta tiene que ser ecuánime para ambos lados. Tiene que ser justa. Así el gremio que lo escogió no le gusta el tema, pero tiene que ser en beneficio de todos, no de unos solos ni de un solo gremio. Y evitar los conflictos de agencia. Bueno, el conflicto de agencia hace referencia al conflicto que tiene la Junta con todas las facciones, por decirlo, de la copropiedad. La Junta es el punto de equilibrio o el punto de vórtice entre la asamblea y el administrador. La Junta tiene que colaborar, tiene que ayudar, tiene que evitar ese conflicto, generar conflicto con el revisor fiscal o con el mismo administrador. La Junta no coadministra, pero sabiendo que no coadministra, la ley le puso, señores, ustedes cuando pertenezcan a una Junta, su velo corporativo, su responsabilidad se suspende. Quiere decir esto que no hay velo corporativo para los miembros del Consejo. Es decir, responden de forma solidaria e ilimitada con todo su patrimonio. Y vuelve y juega, no solamente con el coeficiente o lo que representa su unidad, con todo su patrimonio. En ese orden de ideas, vamos a decir que la responsabilidad trae unos elementos, y aquí voy a dar una pequeña clase de responsabilidad. La responsabilidad hace referencia a que hay una acción o una omisión, hay una culpa o un dolo. Tiene que ser un hecho cierto, que exista, que lo podamos ver.
es decir, no un hecho futuro. Poner en riesgo un bien o poner en riesgo unos bienes o un servicio porque creemos que está en riesgo no es una responsabilidad, es poner en riesgo. No es un hecho aleatorio, posiblemente va a pasar. Me hago entender. Imagínense ustedes una piscina de base de piso a la cual le quitemos parte de las talanqueras o parte del talud. Posiblemente se va a fracturar, pero si no se ha fracturado no hay perjuicio. En la posibilidad, el alea, no es un elemento de responsabilidad. Es que le soltamos las llaves del vehículo al niño, tiene 15 años, posiblemente se va a accidentar, pero posiblemente no. Entonces, ese posible no es un elemento de responsabilidad. La culpa o la negligencia es una falta de voluntariedad, que es un requisito subjetivo. Ese requisito subjetivo hace referencia al elemento volutivo, al querer. Es un elemento diferente no sino difícil de demostrar. ¿Cómo lo puedo demostrar yo? Con que actúe de forma negligente, con que actuó tanto el consejo como el administrador por fuera del reglamento de propiedad horizontal. La culpa hace referencia a esa negligencia, donde le decía el reglamento, señor administrador, señora junta, usted tiene que reunirse una vez a la semana y se reúnen una vez al mes. Ahí hay culpa. Los elementos también de la responsabilidad tienen que ver con los elementos de causación. Causación es que las cosas existan en el tiempo, pero más que existan, las podamos cuantificar. El perjuicio debe ser cuantificable. Tenemos que saber cuánto costó. Es que a raíz del perjuicio se rompieron, se partieron un pie. ¿Cuánto costó el yeso? ¿Cuánto costó la ambulancia? ¿Cuánto costó el médico? ¿Cuánto costó dejar de laborar esos días durante el tiempo que duró el señor con el pie enyesado? Hay que cuantificar. Y lo último es que entre causa y efecto tiene que haber una relación. Por la culpa o el dolo de la junta o del administrador se generó el daño. Y les pongo y vuelvo al ejemplo anterior, al de la PH entre comercial mixta, que la parte residencial quiso cargar de una responsabilidad que no tenía la parte comercial y partieron una obligación por partes iguales. Fíjense ahí, están extralimitando una posibilidad. ¿Cuál posibilidad? La autonomía y la voluntad que hay en propiedad horizontal. Pero esa extralimitación del consejo genera que la parte comercial contraten a un abogado y presenten una demanda de impugnación. Ya empezamos a cuantificar el perjuicio. ¿Cuál es el perjuicio? Que a partir de una mala decisión, una errada decisión, una decisión que está en contravía de la misma ley 675 y ha puesto de que la mayoría de estatutos, la copropiedad, no solamente la parte residencial, sino toda la copropiedad, tuvo que contratar otro abogado para contestar la demanda. Y con una sanción en contra, en un escenario lógico donde si hay una mal actuar, hay un juez que lo reconoce y hay un juez que lo revoca, vamos a decir que también se va a generar un perjuicio. ¿Cuál es el perjuicio? Que los que pagaron de más encontraron un daño emergente, un lucro cesante, posiblemente un daño en relación en vida porque estuvieron afanados y estresados por pagar una suma de dinero que no tenían que pagar. Y esa cadena o ese bucle de responsabilidad va a generar a la PH, además de las costas, un perjuicio. Entonces fíjense que de un solo ejemplo podemos desencadenar varios perjuicios que están sufriendo la parte comercial. Tipos de responsabilidad que podemos encontrar en materia civil y que nos aplica a nosotros
a materia de propiedad horizontal. Tenemos que decir lo siguiente, y aquí es una discusión interesante. ¿La responsabilidad en propiedad horizontal es de carácter contractual o extracontractual? Vamos a decir que existen las dos responsabilidades. La primera responsabilidad contractual hace referencia a que el contrato que a todos nos rige en una propiedad horizontal es el reglamento de propiedad horizontal. Sí, sí es un contrato. Y es un contrato de adhesión. ¿Por qué es un contrato de adhesión? Porque fíjense que ustedes compran en una PH y no entran a discutir las cláusulas del reglamento de propiedad horizontal, sino adhieren su voluntad, aceptan el reglamento de propiedad horizontal y compran el inmueble. Diferente es que en una asamblea discutan y puede ser que les digan que sí o que les digan que no, pero ya están adheridos a ese reglamento de propiedad horizontal, que es un contrato. Que si somos más profundos, es un cuasi contrato, así como un cuasi contrato. ¿Por qué? Porque es la voluntad del constructor solita impuso unas reglas. Y en la medida en que vamos entrando cada copropietario, cada nuevo accionista, nos vamos adhiriendo nuestra voluntad a este contrato. Entonces, la primera responsabilidad que vamos a decir es contractual. El incumplimiento de obligaciones dentro del contrato. Eso se llama dolo. Si hay negligencia, si hay morosidad, es incumplimiento. Cualquier contravención a cualquier obligación del contrato, estamos frente a una responsabilidad contractual. Y la responsabilidad contractual tiene dos elementos. Una, que existe el contrato. El contrato lo hay, reglamento de propiedad horizontal. Y que los daños sean ocasionados o generados a raíz del incumplimiento o de la extralimitación en el cumplimiento de esas obligaciones. O que lo que se está cumpliendo sea defectuoso. Defectuoso es que cumpla la mitad de su labor. Defectuoso es que no cumpla la totalidad del trabajo para lo cual fue contratado. Defectuoso es que llegue tarde. Caso del administrador que empieza a las 9 y termina a las 10, pese a que el contrato es de 8 a 12. Esas cosas son responsabilidades contractuales. Extracontractual es todo aquello que esté por fuera del contrato, de las obligaciones del contrato. Por acción o por omisión causan un daño estando en función o estando amparado bajo la propiedad horizontal. Creo que el ejemplo más fuerte es el que puse acá. Estando en representación, mandamos a nuestro administrador a un simposio y estando con la camiseta de nuestra copropiedad, se emborracha y hace el show. Esa es una responsabilidad extracontractual. Nos hizo quedar como un zapato. El caso de las empresas de vigilancia que tienen vehículos con el nombre de la empresa de vigilancia y tienen un accidente de tránsito. Responsabilidad extracontractual. En su contrato no está accidentarse, y menos en el vehículo de la empresa. Extracontractual. El caso de las materas en los edificios, que las señoras tienen su jardín muy bonito y se les cae una matera y dañan propiedad ajena. Extracontractual. El todo es que no esté dentro de los estatutos. Si dentro de los estatutos dice, por favor, no coloquen en los jardines, no coloquen jardines en zonas comunes de uso exclusivo como los balcones. Y pese a esto, la señora del piso 11 colocó una matera, se cayó e hizo mal. ¿Responsabilidad contractual o extracontractual? Contractual. ¿Por qué? Porque está dentro del reglamento y ella incumplió el reglamento. En el caso del consejo, la extralimitación de funciones. Inventarse normas donde no las existe. Ir en contra de lo que le sugiera el revisor fiscal. Y aquí vale la pena hacer un paréntesis. El revisor fiscal es un empleado de la asamblea. Señores consejo, háganle caso a sus revisores fiscales. Ellos están observando el buen y el mal actuar del consejo y del administrador. Si les indican que el administrador está haciendo algo mal, verifiquen, revísenlo.
Si les indica que ustedes están obrando mal, verifiquen la actuación. La responsabilidad contractual también la encontramos en el artículo 24 de la Ley 222 de 1995, que modificó el artículo 200 del Código de Comercio, señalando esto que decíamos: los administradores y la Junta o Consejo de Administración tienen responsabilidad solidaria e ilimitada. Solidaria: los 5 miembros del Consejo responden por igual. Ilimitado: responden con el patrimonio que tienen dentro de la sociedad y por fuera de ese patrimonio, con todo lo demás. Por dolo o por culpa, fíjense que por los dos regímenes responden: contractual o extracontractual. Culpa o dolo responden. ¿Quiénes se salvan? Porque habrá personas que dicen: oye, no, espera un momentico, no. Yo fui en contra de eso, y pese a eso, de los 5 miembros del consejo, fui yo el único que dijo que no, que si se metían ahí, iban a cometer un daño. ¿Yo por qué debo responder? No estarán sujetos a dicha responsabilidad quienes hayan votado en contra, miembros del consejo. Si alguno de ustedes no está de acuerdo, díganlo. El callar genera que ustedes respondan el día de mañana. Revisores fiscales que también están aquí en esta misma línea. Ustedes responden, tienen un régimen especial, pero pónganle cuidado a lo siguiente: el revisor fiscal va a señalar qué actuación de la Junta o Consejo de Administración está mal, y el consejero que acate la observación del revisor fiscal se excluye de responsabilidad, y responden los que votaron a favor o en contra, ¿sí?, del hecho que generó el daño. En los casos de incumplimiento o extralimitación de funciones del Consejo, cuando son obligaciones contractuales, la responsabilidad se presumirá. ¿Cuáles son los eximentes de esas presunciones? ¿Cómo puedo eximir mi responsabilidad? La responsabilidad la podemos eximir cuando yo digo voté en contra, cuando yo digo fue una fuerza mayor. Si no tomamos esa decisión de esa manera, el daño va a ser peor, el perjuicio va a ser increíblemente mucho más costoso. Tocó tomar esa decisión. En esos sentidos, la responsabilidad la podemos disminuir. Ojo, hay presunciones de responsabilidad para el administrador y por ende para el consejo. Incumplimiento o extralimitación de funciones, responsabilidad contractual. Conflicto de agencia: que el consejo se quiera solo beneficiar ellos o al grupo o gremio que lo hayan escogido. Eso es conflicto de agencia. Que el administrador pretenda beneficiarse él, quedarse más tiempo, él hacer contratos más largos, él que en la aprobación de presupuesto en presupuesto solo el incremento salarial del administrador sea el que subió, el de los demás no. Conflicto de agencia. Extralimitación: aprobar cambios del presupuesto que no estaban presupuestados. El presupuesto es una camisa de fuerza, señores consejo. Ustedes no pueden cambiarlo a diestra o siniestra, y tienen que soportar porque el cambio, y casi siempre el cambio obedece a fuerza mayor o caso fortuito. Es decir, teníamos la plata para la fiesta de los niños, pero tuvimos un terremoto, tuvimos una fuerza mayor, se metieron los ladrones, un caso fortuito. Nos tocó tomar ese dinero para cubrir el daño, cubrir el perjuicio, reducir los daños. En esos casos podemos soportar o sustentar, pero tiene que ser algo supremo. Eximentes de responsabilidad: no tuve conocimiento. Pero aquí vamos a decir una cosa que también es cierta. Señores asambleístas, cuando llega un momento en una asamblea, todos sabemos que terminar en un consejo de administración, por regla general, hace parte de la emotividad que la asamblea genere. Pero también todos sabemos que es una responsabilidad participar semanalmente
o quincenalmente en las reuniones de consejo que se demoran hasta altas horas de la noche. Por último, vamos a decir que las personas que hagan parte del consejo, por favor, dispongan el tiempo y dispongan la posibilidad de estar semanalmente en consejo atendiendo los temas que nos acaten a toda la copropiedad. Por último, de esto se puede señalar que hay estatutos que eximen de responsabilidad a ciertos sujetos o a ciertas personas, especialmente al constructor. En esos casos, estas cláusulas de eximente de responsabilidad se tendrán por no escrita. De ahí que todos tengan que responder por igual desde que se haga la entrega del 50+1, tanto constructor como copropietario. Señores, espero haber podido responder a todas sus preguntas y espero un buen like por este video. Los espero para la próxima.